Muy buenas noches a todos. Dios le bendiga a todos mis hermanos, mis oyentes, amigos y familiares. Les saluda en el amor del Señor Jesucristo. Eh, bueno, se va a dar el mensaje, alabado sea el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesús, sobre los momentos actuales, lo que están aconteciendo en el mundo de hoy. Eh, Últimamente, aproximadamente a unas horas, en el transcurso de la tarde ya, eh, se ha dado la noticia en la noticia de RT que que el pueblo árabe está firmando un pacto de seguridad. Este proyecto de firmar un pacto de seguridad con Estados Unidos y Israel. Y esto es un acontecimiento como nunca no se ha vivido hace muchos siglos atrás. Los hermanos árabes, ¿no? Que sabemos que los judíos y los árabes son hermanos por la descendencia de Abraham. Y ahora se está viendo que se está cumpliendo en la profecía que van a firmar un pacto de paz y seguridad conocido, ellos lo llaman el pacto del siglo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es algo increíble que en las profecías ya se está cumpliendo, nos estamos perfilando, porque ya el Señor Jesucristo está a punto de venir. Cristo está a las puertas, va a recoger a su amada novia, a su esposa. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Vemos aquí, para ya leer la palabra del Señor, vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, gloria a Dios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, gloria a Dios, versículo 1 y 2 y 3. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a leer con la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente, perfectamente, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Acá dice que el Señor Jesucristo ya está a las puertas. Vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo vino un ladrón a robar, por ejemplo, robar a la casa? Viene imprevistamente, no se sabe a qué hora, en qué momento puede llegar. Así también el Señor Jesucristo en cualquier momento va a llegar. Ya está a las puertas. En un momento va a recoger a su novia, a su futura esposa, que es la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. No dice la fecha, no dice a qué hora, pero sí dicen las señales, los acontecimientos proféticos que van a suceder. Gloria a Dios. Y Jesucristo ya está pronto por venir. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí en las noticias de RT se ha escuchado que Donald Trump ya está dando el acuerdo de paz y seguridad con Israel, Israel con el pueblo de Arabia Saudita están llegando a un acuerdo de paz, algo que nunca se ha visto en la historia. Nunca se sabemos que los Arabia Sauditas vienen de la descendencia de Ismael, que es de la descendencia de Abraham también, pero fue con la egipcia Agar, ¿no? De ahí vienen los árabes, de Arabia Saudita. Ellos son hermanos del pueblo judío, del pueblo hebreo. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre han tenido discrepancias, rivalidades en la historia que de hace muchos siglos atrás y que la Biblia lo dice, ¿no? Pero ahora están llegando un acuerdo de paz. El primer ministro Netanyahu dijo que ya hace tiempo que esto no se iba a lograr, pero ahora el momento se va a lograr, dice, y que va a traer paz y seguridad y prosperidad, dice, y lo llaman el pacto siglo.
Pero aquí la palabra del Señor, gloria a Dios, nos dice que paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Cuando digan paz y seguridad, cuando digan paz, o sea, todavía el acuerdo no se llega. O sea, el acuerdo está así, pero todavía no firman, está en un proceso, pero ya se está diciendo ya que se está llegando un acuerdo de paz, se está diciendo que digan paz y seguridad. Alabado sea el nombre del Señor. Es algo que se está aconteciendo ya en estos últimos tiempos. La señal profética se está dando ya sobre este acuerdo de paz, como dice en Jeremías 16:14. Buscamos al profeta Jeremías, Jeremías capítulo 6, gloria a Dios. Vamos en nombre del Señor. Jeremías capítulo 6, versículo 14 dice, y curan las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Al final de esto, al final de esto no es una paz que el mundo está esperando. Más bien va a haber destrucción repentina, como dice la palabra aquí en Pablo, en Tesalonicenses. Destrucción repentina. Alabado sea el nombre del Señor. Son principios de dolores que se están viendo. La iglesia es testigo ocular de que va a haber estos acontecimientos, que ya Cristo está pronto por venir y va a haber estos principios de dolores. Gloria a Dios. En Jeremías capítulo 4, versículo 10, también dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Dice Jeremías capítulo 4, versículo 10, y dije, ay, ay Jehová, Dios, verdaderamente en gran manera hay engaño a este pueblo, gloria a Dios, y a Jerusalén, diciendo paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Santo, gloria a Dios. Es decir, que esto va a haber, no va a ser una paz que todo las naciones a nivel entero se va a llegar, sino que va a haber destrucción repentina. Gloria a Dios, es algo muy fuerte la palabra de Dios. Al final de cuentas, firmarán un pacto, al final de cuentas, un pacto de paz que ellos ahorita lo están llamándolo como el pacto del siglo. Todavía no lo firman no ya a una concretamente todavía no, pero ya se está haciendo el proceso que ya los árabes están dando ya un acuerdo de paz, algo que nunca se ha visto. Al final de cuentas, firmarán un pacto de paz. En Isaías capítulo 28, Isaías capítulo 28, gloria a Dios. Vemos aquí la palabra del Señor. Isaías capítulo 28, versículo 14. Isaías capítulo 28, versículo 14. Dice, por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oí palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, santo, hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Alabado sea el nombre del Señor. Esta paz y seguridad llega a un proceso, quizás interés propio entre el Medio Oriente, ya que también está teniendo un pequeño problema con los palestinos, algo que en la Biblia los palestinos nunca ha existido, ¿no? En sí, Palestina nunca ha existido y lo han puesto como nombre para poder acontecer una zona estratégica, para poder tener una rivalidad con Israel y, al final de cuentas, destruir a Israel, al pueblo de Israel, gloria a Dios. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice de que Isaías lo dice pacto de la muerte, gloria a Dios. Es un pacto que ya se está dando
por el presidente Donald Trump. Sabemos que Donald Trump, más o menos el otro año, en enero, ya creo que va a acabar su periodo de gobierno de 5 años de presidencia. Bueno, ahora todo se está viendo de que él está haciendo todo lo posible, él y su yerno Kushner, ¿no? Que es un varón judío, tiene descendencia judía y que está ayudándolo, es su mano derecha, se podría decir, apoyando sobre este proyecto piloto, que es el pacto de seguridad que están tendiendo en este momento, ¿no? Esta hoja de ruta, al final de cuentas, es un proceso que llegará ya al final de los tiempos, ya cuando la iglesia sea levantada, gloria a Dios, cuando la iglesia sea levantada, Cristo venga por su iglesia, por la novia, y cuando sea arrebatada, entonces ahí recién sucederá 7 años de un periodo de tribulación, 7 años de tribulación, un periodo de tribulación, ya cuando la iglesia sea levantada. Entonces estos 7 años ahí se divide en dos periodos, se podría decir, un periodo de la tribulación de 3 años y medio y un periodo de la gran tribulación, otros 3 años y medio. En total son 7 años. En el periodo de la tribulación, que en los 3 años y medio, la palabra nos dice algo muy interesante, que el Señor nos está exhortando, nos está dando la noticia en estos últimos tiempos. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 6, gloria a Dios, hasta ya casi al final, gloria a Dios, Apocalipsis capítulo, capítulo 6, versículo del 1 al 2, dice, y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Alabado sea el nombre del Señor. Este caballo blanco está representando a este personaje, el hijo de pecado, el hijo de pecado, el hijo de perdición, conocido como la bestia, o también Juan lo dice como conocido como el anticristo. Es un personaje que en los últimos tiempos va a surgir, pero va a surgir ya cuando la iglesia sea levantada. Cuando la iglesia sea levantada, él va a aparecer este personaje. Y este personaje, él va a confirmar este personaje que va a gobernar desde de todo a nivel mundial, es como va a ser como dice, el presidente mundial, ¿no? Desde Israel a todas las naciones. Bueno, según sí, investigando un poco humildemente, de que es descendencia judía, va a ser judío este personaje. Israel lo va a aceptar como si fuera el Mesías, el Salvador, pero realmente va a ser un falso Mesías, un falso Salvador. En Jerusalén, en Israel, ellos van a estar completamente convencidos que Él es el Mesías escogido. Pero nosotros sabemos que el Mesías ya vino a este mundo, vino a este mundo nuestro Señor Jesús, no para salvarnos. Pero la mayoría del pueblo judío, eh, humildemente hablando, no lo despreciaron, era fundamental, gloria a Dios. Ellos están esperando a otro Mesías, un Mesías revolucionario, se puede decir un Mesías que gobierne y que haga una paz y seguridad, ¿no? Entonces, a él también están esperando. Aquí la palabra de Dios dice que este personaje va a ser pacifista, va a ser un gobernante pacifista. Dice que precisamente en circunstancias tan complicadas para Israel, ¿no? Sobre las situaciones que se está presentando en el Medio Oriente, claro está, aparecerá muy pronto un siniestro personaje en la historia de Israel. Este siniestro personaje de la historia de Israel y élite político. De acuerdo al principio se mostrará, dice, como un carismático y fascinador líder político de origen hebreo, o sea que es hebreo. Vamos a el nombre, Señor. Dotado de un curso saturado con gran
tinte humanista. O sea, va a convencer a las personas, va a tener ideas, ideologías humanas, se podría decir, muy inteligentes, más allá que el hombre nunca lo había pensado, y va a dar estas ideologías que al final del tiempo convencerá a la humanidad que él es Salvador, se podría decir, el que da las ideas para llegar a este pacto de paz y seguridad al final de cuentas. Pero la diferencia es que este personaje lo va a firmar, lo va a concretar con puño y letra, va a firmar ya. Ahorita en este tiempo que estamos viviendo, solamente es un piloto, es un inicio, es la puerta del paso para abrir a este personaje. Pero al final de cuentas, él lo va a firmar, lo va a concretar al final. Paz y seguridad. 3 años y medio dice que él dará paz y seguridad, prosperidad, pero después de los 3 años y medio, él romperá la paz. Al final de los 3 años y medio, romperá la paz de seguridad. Y va a haber un caos político, va a haber guerras, una guerra como nunca la hubo y como nunca la habrá. Va a haber una guerra del Medio Oriente y va a ser afectado a nivel mundial a final de cuentas. Pero la iglesia ya no va a estar, gloria a Dios. La iglesia ya estará celebrando en las bodas del Cordero, allá con nuestro Señor Jesucristo. Ya la esposa ya está casada, ya con las bodas, ya casándose. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que es muy interesante aquí en Apocalipsis, que dice un caballo blanco. El caballo blanco, el caballo representa en el tiempo antiguo un gobernador, un rey, que pasan con un caballo blanco. Es como decir, cuando pasa un presidente, no pasan con limusina. Y también en ese tiempo eh, el caballo blanco representaba, ¿no? Un rey, un gobernante. Y este es el anticristo que representa, ¿no? El caballo blanco, el gobernante mundial. Blanco, que el blanco significa, ya nosotros sabemos que el blanco significa paz, que traerá paz del mundo, pero él va a convencer a la gente de esa paz, de esa seguridad. Él no va a entrar con violencia para conquistar. Mucho tiempo hacia atrás, ya siglos, la gente quería conquistar el mundo con guerras, con muchas guerras, pero no lo han podido. Pero este personaje va a ser diferente. Él va a conquistar siendo pacifista, ¿no? Poniendo ideas increíbles, como nunca se había escuchado. Sabiduría del mismo Satanás que está utilizando al anticristo, que es su hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Dará ideas como nunca se había escuchado y convencerá a la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo importante aquí, que también dice un arco, pero este arco, este arco es sin flecha. Es muy interesante. El arco sin flecha da a entender muchas cosas. El arco sin flecha quiere decir que va a haber desarme nuclear. La carrera armamentista que están haciendo en el Medio Oriente, Rusia, Turquía, Siria, ¿no? Irán, Irak, al final de cuentas, él va a dar la paz y seguridad, el desarme nuclear. ¿Qué nos sirve, por ejemplo, qué nos sirve tener una pistola con balas? Perdón, una pistola sin balas en la guerra. No nos sirve nada. No, o sea, una pistola sin balas, ¿no? ¿Cómo decir, no? Entrando de una manera, no con, no para matar, ¿no? En este caso, él va a haber un desarme nuclear, ¿no? Arco sin flecha, gloria a Dios. Este jinete posee un arco, pero no tiene ninguna flecha, como dice aquí, lo cual es equivalente a una pistola sin balas. eh, Se comprueba que será un pacifista. ¿Eso qué quiere decir? Un pacifista que promoverá el desarme nuclear de los pueblos. Su programa de paz y seguridad mundial será todo un engaño al final de cuentas. Dios, alabado sea el nombre del Señor. También Él dará ideas muy interesantes, como nunca había escuchado la humanidad, dotado de un curso saturado con gran tinte humanista y pacífico, que ofrecerá crear prácticamente un paraíso terrenal.
Él firmará la paz y seguridad al final de cuentas. Pero ahorita se está viendo que es un plan piloto, es como decir, un ensayo, es que está abriendo las puertas para que este personaje surja al final de cuentas, ¿no? También se ve que en la palabra de Dios, alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Que este paz y seguridad, al final de cuentas, se estará dando. Y todo esto es un dolor de cabeza a nivel mundial, en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, ¿no? En Zacarías, capítulo, vamos a Zacarías, alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Zacarías, capítulo, un momento, por favor, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Zacarías, capítulo 12. Vamos a Zacarías, capítulo 12, gloria a Dios. Vive. Zacarías, capítulo. ¿Dónde está Zacarías? Zacarías, acá está, capítulo 12, versículo 2. Versículo 2. Versículo 2. Zacarías, capítulo 12, versículo 2 y 3 dice: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá y el sitio contra Jerusalén. Y aquí, y aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se le cargare serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que al final, en el tiempo profético, humildemente hablando, en los últimos tiempos, la palabra dice, lo describe que el profeta Zacarías que se convirtió en una pesadilla política y diplomática para las Naciones Unidas, encabezando los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, es una carga, una piedra sin resolver. Al final de cuentas, Dios ha mandado esta profecía a Zacarías diciendo que podrá como piedra pesada a todas las naciones. Es que, es que Israel es el pueblo de Dios. Y las fronteras que trazó Dios al pueblo de Israel con la promesa de Abraham fue limitada por Dios, no por el hombre. El hombre no quiere reconocer el territorio de Israel. Ese territorio es el mismo Dios, se lo entregó a Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que las naciones no entienden esto, no quieren reconocer. Y es por eso que Dios está dando esta profecía que pondrá como una piedra pesada a todas las naciones. Es algo, un conflicto que no lo pueden resolver. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, dice la palabra. Alabado sea el nombre. Al final de cuentas, esto va en la profecía, humildemente hablando, dice que muy pronto la ciudad del gran rey del universo, o sea, que nuestro Señor Jesucristo, hay dos ciudades, la celestial y la terrenal. La celestial es la nueva Jerusalén, que nosotros estaremos ya arriba, cuando seremos arrebatados. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay otra ciudad que está aquí en esta tierra, que es la nueva Jerusalén, la ciudad terrenal, y eso está en Israel. Y también el Señor Jesucristo bajará en su segunda venida, que es muy distinto al arrebatamiento. La segunda venida es cuando el Señor Jesucristo baje, y el arrebatamiento es cuando la iglesia sube. Y en la segunda venida es cuando la iglesia baje junto con el Señor Jesucristo para gobernar 1000 años en Jerusalén. Son dos acontecimientos muy distintos.
Nosotros no estamos esperando en la segunda venida, nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso hay que diferenciar. Gloria a Dios. Porque si nos quedamos, esto va a ser un sufrimiento tremendo, una tribulación tremenda. Y solamente este solamente es principio de dolores. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, muy pronto la ciudad del reino, del gran rey del universo, la embajada del cielo que está aquí, en la tierra, ¿no? Porque ahí ya hemos explicado, hay dos ciudades, la terrenal y la celestial. Dice, se convertirá también en la capital del Estado palestino. Al final de cuentas, Palestina se va a reconocer como Estado, definitivamente, a final de cuentas. Ese es un proceso que se está llevando, de acuerdo a esta paz y seguridad, al final de cuentas. Pero el Estado de Israel en la historia dice que en los días, en los días, ya en los días, esta pugna por su dominio se agudizó desde el 5 de junio, dice, de 1967. Esto ocurrió cuando los judíos la reconquistaron durante la Guerra de los 6 días. O sea, que Israel recuperó esas tierras. Pero al final de cuentas, ¿no? Esa, esa fecha se convirtió nuevamente en la capital de Israel, aunque hoy nuevamente sea el centro de todas las pasiones religiosas, económicas, políticas y militares. O sea, que hay un conflicto de todo esto, militares, políticos y más que todo religioso. Ahí los musulmanes, ellos creen ¿cómo se llama esta religión? El Corán, ¿no? El Corán del dios Mahoma, creo, ¿no? Dios Mahoma, ellos también tienen ahí una pequeña, como un pequeño templo, ¿no? No recuerdo su nombre, bueno, no recuerdo ahorita. eh, la Mezquita de la Roca, me parece, no, la Mezquita de la Roca, ¿no? Que están frontera con el templo de Jerusalén. A final de cuentas, el anticristo va a construir el tercer templo. El tercer templo va a ser reconstruido, la palabra también lo dice. El tercer templo será reconstruido cuando el anticristo esté ya gobernando en los 3 primeros años y medio. Alabado sea el nombre del Señor. Ahorita no hay templo, ahorita no hay. El único templo que existe es la iglesia. Nosotros somos el templo, porque la palabra dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ahí es donde mora Cristo en nuestro corazón. Cristo está aquí escondido, aquí. Nosotros somos el templo ahorita, pero no puede haber dos templos. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que haber un solo templo. Cuando la iglesia se vaya, suba el arrebatamiento, cuando Cristo viene a recoger, entonces ahí recién se construirá el tercer templo judío. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, aquí se verifica que al final de cuentas, Jerusalén será dividida, como decir, en dos partes, algo así, tengo entendido. Es como que decir, por ejemplo, la capital el país Perú, la capital de Lima. Por ejemplo, puedo decir con los chilenos, Perú y Chile. Es como decir, Perú y Chile llegan a un acuerdo que puede ser dividido, la capital de Lima, una parte, la mitad para Perú y la otra frontera, la otra mitad para Chile. Es algo imposible que se pueda suceder, pero eso es lo que va a suceder al final de cuentas. Y el Señor Eterno va a estar descontento de eso, porque nosotros sabemos la historia en la Biblia que Jerusalén le pertenece al pueblo de Israel, al pueblo judío, y lo van a dividir en dos. Es como decir, van a prostituir esta capital sagrada, Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros sabemos que Dios, a través del rey David, Dios compró esa tierra, la palabra lo dice. O sea que David compró ese sitio, Jerusalén, y reconstruyó ahí. Entonces, eso ya viene en la historia, en la palabra de Dios, gloria a Dios. Entonces, al final de cuentas, esto es lo que se está llegando, que van a dividir esta capital. Y Dios con su ira no le va a gustar eso. Y eso es lo que está pasando, estos juicios que se están viniendo. Son señales. Esta señal ya es cuando ya el anticristo esté gobernando en el mundo. Él, como anteriormente se estaba diciendo, que él dará un pacto de seguridad, pero él la romperá después de los 3 años y medio. Gloria a Dios. Firmarán un pacto de paz,
pero ahorita está llegando con Donald Trump un acuerdo. Gloria a Dios. Y sí, hace poco, sin mentirles, humildemente, se vio en la noticia en RT. A ver, en RT, si buscan por internet, alabado sea el nombre del Señor, se llama Pacto Israel con el Estado Arabia Saudita Unida. Se llama así ahora. EAU. EAU significa Estado Arabia Saudita Unida, ¿no? Dice camino a la paz o alta traición, ¿no? En RT. Esto salió más o menos hace 7 horas, ¿no? La noticia, ¿no? Y esto es un pacto del siglo que al final de cuentas. Nunca se ha visto esto en la historia, que el pueblo Israel llegue a un acuerdo con con los árabes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estos son principios de dolores. Cristo está a las puertas por venir, está cerca. En Mateo capítulo 24 vamos a leer. Mateo capítulo 24 en el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, al Señor Jesucristo le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Dice, y aquel señal habrá de su venida y del fin del siglo. ¿Cuándo será su venida? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Entonces Jesús respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe, dice, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice en el versículo 5? Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí está hablando ya humildemente, diciendo, está hablando a la iglesia. Últimamente la iglesia está haciendo, la mayoría de la iglesia a nivel mundial está siendo decaída por tantas falsas doctrinas, quizás intereses propios en las iglesias, por interés propio de interés para poder, ¿cómo se dice? No encuentro la palabra, tener una autoridad para beneficio propio. Y eso Dios lo está, Dios, a nadie, con Dios nadie se burla, Dios lo ve todo. Quizás a muchos podrán engañar, inclusive a mí me pueden engañar, pero humildemente hablando, Dios conoce todas las cosas. Y últimamente la iglesia está decayendo. Por eso que, humildemente hablando, lo que está pasando aquí, lo que está diciendo Mateo, falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos apóstoles, eso es lo que está diciendo. Al final de cuentas, una de las cosas más comunes de nuestro tiempo es el incremento descomunal de las falsas doctrinas, de las falsas religiones y creencias que que se aprovechan de la fe de los hermanos. Eso es lo que está pasando ahora. Tipo, tienen interés propio para poder aprovecharse de la fe. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Esas son las señales que Cristo está por venir. Eso es lo que está pasando ahora. La tibieza de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor dice también que de labios me honran, dice. Solamente de labios, pero de corazón están lejos de mí. Y es algo lamentable. Inclusive yo me siento mal de toda esta situación. Aquí nos está enseñando que tenemos que buscar de corazón al Señor, no por interés. No es porque yo estoy aquí porque Dios me puede hacer esto o por el otro. Hablo con amor, con libertad, dice la palabra, con mansedumbre, con humildad. Dice, el Señor Jesucristo nos dice, aprender de mí que soy manso y humilde, dice, y mi carga, mi yugo es fácil de llevar. Gloria a Dios. ¿No? Pero cuando hay interés propio, faltas doctrinas, apostasía y todas estas cuestiones,
el pueblo de Dios es una carga para nosotros, un peso demasiado. Pero ahí el Señor Jesucristo conoce nuestro corazón, Él nos guarda, nos ayuda. Pero en estos últimos tiempos se está viendo esta situación. Eh, aquí en Lucas capítulo 21, versículos 7 y el 8 dice, y preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas para suceder? Él entonces dijo, mirad que no os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos, no vayáis en pos de ellos, o sea, es decir, buscar sinceramente al Señor y salirnos de ahí, de estas cosas, o tener cuidado en las cosas que a veces no están en la palabra de Dios, en la doctrina. La doctrina pura estoy hablando, la doctrina pura, pura de la palabra de Dios. Muchos ahora se proclaman falsos profetas, que son apóstoles. Otros dicen que la Dios Madre, situaciones así. eh, de verdad que esto se está aumentando cada vez más. Son principios de dolores. La iglesia está decayendo, es en este tiempo, es lo que son señales que Cristo está por venir. O sea, el nombre del Señor. Aquí en Lucas capítulo 16, versículo 16, Lucas capítulo 16, versículo 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea que hasta el Juan el Bautista ya no existen profetas. Es decir, Juan fue el último profeta. Dios lo dijo, él va a ser el último profeta. Y fue uno de los grandes profetas porque fue testimonio de ver al Señor Jesucristo. Es un privilegio. Todos los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, profetizaron que el Señor Jesucristo iba a venir. Pero él fue en vivo y en directo, vio al Señor Jesucristo. Él dice, ¿no? Yo estaba viendo el camino para el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no hay profetas. Ahora dicen otros que se declaran apóstoles, apóstoles de la prosperidad y todo eso de bendición, que Dios te va a bendecir, que si tú das 1000 te multiplican 10.000. Es como el chavo del 8 que el chavo le dice, la querida le dice al chavo del 8, ven chavo, pon tu moneda aquí en el macetero donde está la tierra. Si tú siembras esta moneda, crecerá un árbol de monedas. ¿No? Es una ideología que está engañando al pueblo. La prosperidad, la bendición, y eso no es buscar de Dios. No, a Dios no se lo busca por interés, se busca por amor, porque el que busca por amor, Dios abre puertas y Dios siempre va a guardarlo. En cualquier situación que uno se encuentre, en el momento de las pruebas que uno viene, porque hay pruebas que el Señor nos prueba por la fe. Ojo, prueba en la fe, porque hay otra prueba por nuestra propia causa, por nuestros propios errores, negligencias. Tenemos pruebas que a veces es muy diferente la otra prueba, que es la prueba de la fe. Dios prueba nuestra fe. Y cuando somos probados como el oro, muchos se apartarán, dice. ¿Por qué? Porque no tienen la convicción de buscar al Señor Jesucristo ya con amor, con honestidad, no por interés, no para hacer algo por interés, para yo hacer algo o obtener algo en el nombre del Señor. Eso no funciona así. Bueno, Dios conoce los corazones. Entonces, también dice que falsos apóstoles, apóstoles de la prosperidad, y tantos apóstoles que se nombran, ¿no? Ya son como más de 1000 apóstoles, 100.000, no sé cuántos apóstoles que he escuchado que se llaman dominar apóstol, apóstol tal, apóstol no sé qué, apóstol cual. ¿Y quién te asignó apóstol? Ah, él me asignó apóstol. La persona de ella me dijo que yo soy apóstol, me asignó apóstol. Entonces, son situaciones que es una mentira. Los únicos que los apóstoles son, claramente la palabra dice que son los 12 apóstoles, no hay otro más. En Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21,
Alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Está hablando del muro de la ciudad, quiere decir la nueva Jerusalén, la celestial, el que está arriba. Aquí está dando, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12 nombres, o sea que hay 12 nombres. Ya no hay otro más. No hay otro más, no hay otro apóstol más. No hay otro apóstol más. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente son 12. ¿Dónde están los que se dicen ser apóstoles los otros? Solamente hay 12. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra de Dios bueno, hemos dicho en Lucas, pero me voy a Mateo 24. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y eso es lo que está pasando, lo que está pasando ahora en las iglesias. Por eso se ve que, humildemente hablando, Dios, el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, cerró todas las iglesias, porque no lo estamos buscando verdaderamente. Todo es por, humildemente hablando, por dinero, por interés propio. Y eso a Dios no le agrada. Él ha visto sus ojos de una tal manera que ya no más voy a cerrar las iglesias. ¿Para qué? Para que nosotros meditemos, para que nosotros sepamos cuál es el verdadero camino de Dios, para que nosotros, dice en la palabra, dice, no recuerdo, dice que cerrado tras las puertas, cerrada en tu habitación, orar a tu Padre en lo secreto y serás recompensado en público. Este es en este tiempo. Dios quiere que cada uno de nosotros lo busquemos con sinceridad, comunión con Dios, particularmente cada uno de nosotros en casa. Dios ha permitido cerrar la iglesia porque ahora todo es un negocio de la fe. Se aprovechan de todas estas situaciones, inclusive a las ovejas, hermanos, incluyéndome a mí, a las ovejas. Se aprovechan, gloria a Dios. Dejan a la oveja, le quitan la lana, le dejan pelada. Dios, y eso Dios ha visto no solamente eso, hay muchas cosas más al fondo que a veces nosotros desconocemos, solamente Dios lo sabe y ha cerrado a las congregaciones, la mayoría. Dios, alabado sea el nombre del Señor. También se están diciendo, ¿no?, que ahora últimamente, humildemente hablando, se dice que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no es Dios, Hijo de Dios. De verdad que a veces yo no, de verdad que yo me siento un poco impactado de una situación así, eh, que Jesucristo no es Dios. Y si Jesucristo no es Dios, ¿quién pudo salvarnos? ¿Quién tiene la capacidad para salvarnos? Si Jesucristo no es Dios, Jesucristo no es Dios, ¿para qué vino al mundo? ¿Por qué murió por nosotros? ¿Para qué entonces? ¿Con qué propósito? Si murió en la cruz de madera y resucitó al tercer día, ¿es para qué entonces no nos salva? Aquí en la palabra de Dios dice que Jesucristo es Dios. Él es la imagen del Dios Padre, la imagen del Dios vivo. Él es el verbo hecho carne y vino a este mundo, dice en Juan, y vimos su gloria, dice, del Hijo del Padre. En Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan,
capítulo 5, versículo 20, lo que la palabra dice de la divinidad del Señor Jesucristo. Si es divino, es Dios. Muchos ahora están como los testigos de Jehová que no reconocen que Jesucristo es Dios, no reconocen la divinidad del Señor. Y la palabra nos enseña que Jesucristo es Dios. Aquí en el versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ahí sí, Hijo de Dios dice, gloria a Dios. Pero algo más dice, alabado sea el nombre del Señor. Y dice, y nos ha dado entendimiento de esto, entendimiento, un entendimiento espiritual. Como dice en Corintios, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. A ver, Primera de Corintios, un ratito por favor. Primera de Corintios dice hasta, bueno, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ha preparado para los que le aman. Dios nos amó primero y de ahí nosotros lo amamos a Él. Si nosotros lo amamos a Él, sinceramente, Él nos da el entendimiento cabal, el entendimiento, el Espíritu Santo nos hace entender, el Espíritu Santo nos redarguye, nos da ese entendimiento así, a profundo aquí, en nuestro corazón, que, que Jesucristo es Dios, a los que realmente nosotros amamos a Dios y Él nos ama también, porque Él nos amó primero y nosotros lo amamos a Él. Dice aquí, son los que Dios ha preparado para los que lo aman, pero Dios nos las reveló. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y regresando a primera de Juan, capítulo 5 versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Ahí está, en el verdadero. Y dice, en su Hijo Jesucristo. Este, dice, es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, gloria a Dios. Y que Dios vino a salvarnos, porque Él es el Dios mismo y verdadero. Nadie puede salvarnos, solamente Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y buscando así, cuando estuve meditando y se me apareció aquí leyendo la escritura en dirección del Espíritu Santo también, como cosa particular, porque a veces Dios nos habla cuando nosotros lo buscamos, Dios nos da, nos guía a través de su palabra, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando comencé a buscar en la Biblia, se me abrió la palabra aquí y el Señor dice aquí en su palabra, particularmente, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice aquí, que por este mismo trabajamos y sufrimos aprobios. Nosotros vamos a sufrir por la fe en el Señor, por toda esta situación que está pasando en estos últimos tiempos. La apostasía se ha incrementado enormemente, la apostasía de la iglesia y toda la situación que se está presentando en las iglesias. Y dice que vamos a sufrir aprobios. Sufrimos aprobios porque dice, esperamos en el Dios viviente. Dios viviente. O sea, ¿quién es el Dios viviente? Jesucristo. ¿Y qué más dice? Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen en Él.
Qué bonita palabra. Dice aquí en el versículo 11, esto manda y enseña. O sea que Jesucristo es Dios, es el mismo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, regresando a Mateo, Mateo, Timoteo, Mateo, gloria a Dios. Voy a regresar a Mateo, Mateo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bonito leer la palabra de Dios. Mateo, capítulo 4. Nos dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Dice, oiré de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Habrán guerras y rumores de guerras. Eso es lo que se está presentando, el conflicto del Medio Oriente. El reloj profético está ahí. El reloj profético es desde Israel al Medio Oriente y a todas las naciones. Ahí está el reloj profético de Dios. Ahí está, porque la palabra siempre dice, Israel siempre va a existir hasta los finales de los tiempos. Israel nunca va a dejar de existir hasta que venga en su segunda venida, ¿no? Hasta la segunda venida. Israel va a sobrevivir. Y la palabra da una promesa, que Israel siempre va a sobrevivir. Gloria a Dios. Y siempre va a haber guerras entre Israel y el Medio Oriente hasta que ya Cristo venga en la segunda venida y ya este mundo habrá una paz, ya no va a haber guerra en finales de estos tiempos, en su segunda venida, porque Cristo va a gobernar 1000 años. Entonces, la palabra de Dios, en este tiempo que está pasando, hay bastantes conflictos de Israel, Estados Unidos, Turquía, también está Rusia, comandante de Rusia por el presidente Putin. Nuestra Rusia es un país muy poderoso. China también está ahí, Turquía y algunos países que están teniendo rivalidades, ¿no? Que hay guerras y rumores de guerras. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Eh, aquí la palabra nación y reino son claves aquí. La palabra nación y reino, porque en Mateo dice aquí la palabra del Señor, oiré de guerras y rumores de guerras, mirad que o no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Alabado sea el nombre del Señor. Pero se levantará nación contra nación y reino contra reino, y hará pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Gloria a Dios. La palabra nación y reino son claves en este pasaje, en el pasaje que nos está dando humildemente la palabra de Dios. La palabra, el término reino que procede de la voz griega etnos, en lo que acabo de más o menos investigar humildemente, ¿no? El reino significa etnos. Etnos, de ahí surge la palabra etnografía. ¿Qué significa etnografía? Etnografía es la cual es una rama o ciencia a fin que está basada en la sociología, que estudia todo lo que tiene que ver con las culturas, tradiciones, folclores, razas y religiones. Eso se llama la etnografía, que viene de la palabra etnos en griego y el término reino. Eh, también los dos últimos elementos que se está viendo conflicto es a partir de la discriminación racial, que son las culturas, las razas, y eso es lo que se está viendo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha discriminación racial con los negros, ¿no? También con los latinos, últimamente con los latinos que están allá, y peor lo que, no, lo que están indocumentados allá. También allá en un tiempo en Japón
¿no? En Japón también los japoneses son muy, muy raciales. Ellos no, no entablan conversación, discriminan a los que son japonesos mezclados con latinos. Llevan el apellido japonés, pero allá ellos lo toman diferente, como una discriminación racial, ¿no? Entonces, al final de cuentas, también en la historia vemos que Hitler también pues, ese fue un anticristo, ¿no? Uno de los factores anticristos de ese tiempo. Él tuvo esa ideología, creo, no recuerdo muy bien, estudiando en el colegio más o menos, un colegio, no recuerdo que había una raza fuerte, ¿no? La raza blanca, ¿no? La raza gringa, creo, ¿no? Con ojos verdes, que era la única raza que era fuerte. Y no había otra raza más fuerte que esa. Una discriminación racial, ¿no? Y fue el exterminio del pueblo judío también. Alabado sea el nombre del Señor. Tantos factores que se han presentado en la historia y se está volviendo a repetir. Gloria a Dios. Religiones. Las religiones ahí ahorita están en el Medio Oriente. Los musulmanes, ¿no? Y todas sus creencias y todas estas cuestiones, todas estas cosas, ¿no? Eh, la roca de la mezquita, que no puede ser, está junto con el templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, hay dos religiones distintas que están en rivalidad, ¿no? Entonces, y toda esta situación es donde ahí se va a ver la guerra también, de todo esto también es por religión, ¿no? Por religión, porque Dios le asignó esa tierra a Israel. Las únicas fronteras que Dios le asignó es Israel. Israel, Dios le dio a Abraham esas tierras. Entonces ellos, la contraposición de los otros opositores, ¿no? Indican que eso no es su tierra, ¿no? Y encima ellos tienen sus creencias ahí, paganas. Entonces hay una rivalidad entre religiones. Alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Y son importantísimos para nuestro estudio, todo esto, saber todo lo que está pasando en el momento actual. Gloria a Dios. Lo que se describe es que vemos todos los días en nuestro mundo enfrentamiento entre razas y fracciones religiosas. Es lo que se ve ahora, radicalmente, cada día que cobra más fuerza. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿No? ¿No? En esta palabra reino, ahora nación contra nación. Diremos la palabra nación proviene del griego polis. En griego polis eran las ciudades o estados. País, se podría decir, una nación es un país, ¿no? Fundado por los griegos en la época de apogeo de la cultura en ese tiempo, ¿no? Polis, arte y filosofía helenista, ¿no? Helena, ¿no? El imperio griego, ¿no? Es decir, que en conclusión son llamados países o estados. Polis significa país o estado, ¿no? O sea que va a haber guerra entre nación contra nación, o sea, país contra país. En este caso, guerra entre nación contra nación, reino contra reino, ¿no? Guerra entre religiones, razas, tradiciones, eh, y toda esta situación que se está viendo en el mundo, ¿no? Últimamente, ¿no? Ya hemos hablado de la paz de seguridad que ya hace poco se está viendo, ¿no? Con Arabia Saudita, ¿no? Bueno, se llama Estado Árabe Unida, ¿no? Más un poco más a profundidad, no lo sé, pero más o menos tiene esa sigla, ¿no? Estado de Arabia Saudita Unida, EAU, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que se está viendo, ¿no? Habrá también pestes y hambres. Alabado sea el nombre del Señor. Las pestes son una de estas últimas señales como nunca se ha ocurrido a nivel mundial. En las historias atrás nunca se ha visto esta pandemia como que se está produciendo el día de hoy hasta el momento. Y por la gracia de Dios estamos vivos, de Dios, en esta pandemia. Alabado sea el nombre del Señor. Y que el Señor nos sigue guardando, que nos siga guardando, gloria a Dios. En Jeremías capítulo 25,
Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, versículo 30. Desde el versículo 30 dice aquí, Jeremías capítulo 25, versículo 30. Dice, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, dice el Señor, dice, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Versículo 31. Llegará, dice, el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. O sea, está hablando a nivel mundial, todas las naciones. Y dice, Él es el juez de toda carne, Él es el juez justo, Él es el Dios soberano, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él es el juez justo, tiene todo el control. Si Él está permitiendo es porque algo está pasando, para darnos cuenta y reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto y por qué? Él es el juez justo. Y dice aquí, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Gloria a Dios. Es algo muy fuerte aquí. Los impíos está hablando a los creyentes, principalmente a los creyentes, a las congregaciones. Impíos son las personas que realmente conocen la palabra, conocieron y se apartaron de la fe por diferentes factores, puede ser por interés propio, por ganancias deshonestas, por lucros personales y todas estas situaciones que se están viendo en las iglesias. Es muy fuerte esto, impíos. Esos son los impíos en estos últimos tiempos, en este tiempo, en este día que estamos viviendo. Intereses propios, mover masas, instituciones así, mover masas, controlar masas, comerciar la fe, ¿no? Son situaciones que se está viendo y eso Jehová dice, está mandando juicio a todas las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Es algo muy serio y tenemos que meditar. Dios es bueno, Él quiere que nosotros nos arrepentemos, que tengamos arrepentimiento de corazón. Él da oportunidad. Dice que Él levanta al caído. Si a David lo levantó, con mayor razón nos levantará también a nosotros. Pero ahí David nos enseña, el rey David, que Él se arrepintió de corazón. Y también si nosotros buscamos el arrepentimiento, Dios nos puede levantar. Él conoce. Dice aquí, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Los entregará a espada, castigo, si es que no se arrepienten. Es muy fuerte. Y en versículo 32 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Me perdí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación. El mal, o sea, a nivel mundial, de nación en nación, dice. ¿Qué más dice? Y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Grande tempestad. Vendrá un juicio, una tempestad a nivel mundial. Y eso es lo que se está viendo el día de hoy. De los fines de la tierra, o sea, de otro continente vendrá. Y en este caso viene del Oriente Medio o de la parte del Oriente también. Gloria a Dios.
dice, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y dice, y yacerán los muertos de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. En aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Es algo milimétricamente lo que está pasando el día de hoy. Gloria a Dios. Eso es lo que está pasando ahora. Esta pandemia ha dado tanta muerte mundial. Ahora se dio la noticia en Ecuador, muertos eh, estaban en las calles, en las esquinas ahí, tirados ahí, como estiércol, se podía decir, o sea, abandonados. Tanto era la mortandad de esta pandemia. Y en Estados Unidos también se dio noticia ya meses atrás, ¿no? Ya hace meses atrás, que en containers ponían ahí a los muertos, dejados ahí, cantidad de muertos en containers. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca se ha visto esto en la historia. Es porque Dios está permitiendo esto, porque realmente eso lo permite porque yo creo humildemente es directamente para la iglesia, es por la iglesia que hemos deshonrado a Dios enormemente. Vuelvo a repetir, no lo hemos buscado de corazón, buscan solamente ganancias deshonestas, principio, interés propio y todas estas cosas. Yo, bueno, no lo sé, pero ese me pone ese sentir en el corazón que Dios está muy triste de todas estas cosas y Él quiere que nosotros lo busquemos de corazón ahora en este tiempo, casa por casa, con nuestra familia, en nuestro hogar. Diga hasta cuándo, porque Él tiene el control de todas las cosas. En el nombre del Señor. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que nuestra fe esté sólida en Él y arrepentirnos y acercarnos a Dios también. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, aquí la palabra del Señor dice que habrá pestes, que hemos estado leyendo, hambre. Últimamente, esta pandemia va a llegar a una crisis económica, una crisis mundial económica. La pandemia sigue. eh, y esa crisis económica va a llegar un momento en que la alza de los precios subirán también, o se llegará. Y hay personas que están en situaciones que no tienen trabajo, personas que así nomás han perdido mucho desempleo por esta pandemia y no tienen dónde trabajar y si no trabajan, ¿con qué va a comer? Y si no comen, su familia se muere de hambre. Y eso es lo que está pasando, son principios de dolores. Pero al final de cuentas, en los últimos tiempos, ya cuando la iglesia sea levantada, dice que habrá una hambruna a nivel mundial, como nunca la ha habido, como nunca la habrá. Y ahí, en los últimos tiempos, ya cuando la iglesia sea levantada, el anticristo lo que hará, cambiará el sistema económico. Ya no va a ser, ya no va a ser el sistema económico que nosotros conocemos, a base de billetes, tarjeta de crédito, ¿no? O a través de bancos, o giros, o cheques. Ya no va a ser así, o monedas, ya no va a ser así. Él cambiará el sistema económico, como el sistema económico va a decaer, se va a desequilibrar, se va a llegar a bancarrota y va a llegar un momento en que al final de los tiempos este personaje, el anticristo, eh, creará un nuevo sistema económico mundial, conocido como el orden mundial, en la parte económica, y será basado en un chip biométrico, ¿no? Que será incrustado en la cabeza, perdón, en nuestra frente y en la mano derecha, ¿no? Un chip biométrico.
tamaño, dice que es un tamaño de un arroz. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y esto es un principio, son puertas que se está llegando a eso, pero al final de cuentas eso se va a llegar ya a nivel mundial. Estos son principios, están dando una crisis económica. Ahora muchos países están dando de la AFP, ¿no? Los bonos y todo esto, ¿no? Pero al final de cuentas esto el país se va a endeudar. Y cuando el país se endeuda, entonces es difícil pagar la deuda. Y he escuchado las noticias que van a condonar la deuda, o sea, van a perdonar la deuda, como se podría decir. Oh, van a perdonar la deuda. Qué buenos son, van a decir. Pero al final de cuentas esto es un ensayo son puertas ya el surgimiento del anticristo, pero ya nosotros ya no estaremos aquí. La iglesia ya estará arriba en el cielo, en las bodas del Cordero. Eh, Nosotros tenemos que partir. En sí, humildemente hablando, muchos dicen que nosotros no vamos a quedar en la tribulación, otros dicen que se van a quedar en la gran tribulación, en los otros 3 años y medio restantes, y eso yo creo que la palabra dice, ¿no? La palabra dice que la iglesia no se va a quedar en el periodo de 7 años. Dios va a levantar a la iglesia. Nosotros no estamos esperando al anticristo, nosotros estamos esperando a Cristo, que Él nos lleve, porque vendrá juicio en este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos enfatizan que Cristo, bueno, Cristo no va a venir, que eso no pasará. Y mire situaciones que he escuchado de los mismos creyentes. Dice, eso no va a pasar, dice, eso no se va a venir. Y eso no es así. Nosotros tenemos que tener en esa fe. La esperanza de la iglesia es que es el arrebatamiento. Esa es la esperanza de la iglesia que ha esperado muchos siglos, más de 2000 años. Esa es la doctrina que nos enseña la esperanza de la iglesia. Aquí la palabra de Dios dice aquí, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, segunda de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, porque muchos dicen que la iglesia entrará en la tribulación. Yo me pregunto, como todo creyente, si nosotros nos esforzamos para vivir en santidad, para poder agradar a Dios, claro que a veces nosotros no somos perfectos, pero nos esforzamos de buscar a Dios y siendo un Dios juez justo, ¿dejará a la iglesia para que sufra? ¿Dejará a la iglesia para que sufra en la tribulación y la gran tribulación? Yo pregunto, esforzándonos para que nosotros nos quedemos, ¿Dios permitirá eso? ¿Él no es un Dios justo? Yo pregunto, ¿dónde está la justicia de Dios? Su mandamiento intachable. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí Pablo está enfatizando, dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo él a la segunda venida. Y dice, y nuestra reunión con Él. Y nuestra reunión con Él, o sea, nuestra reunión con Él es en el día del arrebatamiento. Pablo está enfatizando dos acontecimientos distintos, porque dice aquí, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él.
La preposición y es donde marca la diferencia que son dos acontecimientos distintos. Si fuera o, es como que si fuera lo mismo, pero está diciendo y. Es decir, que está diciendo que son dos acontecimientos distintos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice. Versículo 2, que no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Son dos acontecimientos distintos de la palabra del Señor. Dice, y dice en el versículo 3, ni nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y este es el tiempo que está pasando. La apostasía se está llegando a una manera ya más notoria, pero al final de cuentas esto va a llegar a su máxima expresión, al final de cuentas, y ahí es donde va a surgir este personaje, este inicuo, hijo de pecado, hijo de perdición. Pero sí, la iglesia va a ser testigo ocular de ver inicio de la apostasía, pero va a llegar un momento de que esto va a llegar a la cumbre, y esa cumbre va a ser Cristo, que al final de cuentas Él va a tener toda autoridad de todas las religiones. Él dirá, ya no existe religión evangélica, ya no existe religión testigo de Jehová, ya no existe la religión católica, ahora me adoran a mí. Al final de cuentas en Apocalipsis dice, y adorarán a la bestia, dice, y todas las naciones. Al final de cuentas, Él tendrá toda la autoridad. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, sin que antes venga la apostasía y se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, en cual dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahí está. Él va a destruir todas las religiones. Al final del cuenta, esto se llevará a un ecumenismo. Se van a reunir todas las religiones y al final él lo va a desatar, como se dice, lo va a decir, no, esto ya no es así, ahora me adoran a mí. Lo que dice el anticristo, me adorarán, dice, ¿no? Y adorarán a la bestia, dice. A ver, déjame encontrarlo. Alabado sea el nombre del Señor. No recuerdo dónde está. Un momento, por favor. Dice capítulo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. El dragón es Satanás. Y el dragón, que es Satanás, el diablo, le da autoridad a la bestia, que es el anticristo, y adoraron a la bestia, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Entonces, adorarán a la bestia. Y dice en el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Todos los moradores lo van a adorar. O sea que al final esto va a ser la religión del satanismo. Eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Pero la iglesia ya no va a estar, la iglesia va a estar gozándose arriba en la hora del Cordero. Y aquí en este mundo habrá un juicio terrible, un castigo tremendo como nunca lo ha habido y como nunca lo habrá. Y nosotros arriba estaremos gozándonos. Y lo veremos al Señor Jesucristo cara a cara. Veremos su rostro tal como Él es, dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor, qué glorioso. Pero aquí, lamentablemente, estará dando estos juicios. Dios, y dice aquí, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Al final del cuento lo van a adorar. Él va a dar esa ley, una autoridad que lo adoren. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, regresando a segunda de Tesalonicenses, capítulo, capítulo 2, versículo 4, en cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, gloria a Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Se va a declarar Dios, se va a hacer pasar por Dios, pero no es Dios. Nosotros sabemos que nuestro Dios vivo y verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es el Kyrios, el soberano, el yo soy, el todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice aquí, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. O sea, se va a sentar en el templo, va a construir el tercer templo y se va a sentar en ese templo y se va a pasar a ser como Dios. Alabado sea el nombre del Señor, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, les decía esto? Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene. Aquí está la clave. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice aquí, y ahora vosotros sabéis lo que le tiene. Hay alguien que lo detiene para que aparezca este personaje. ¿Qué más dice en el versículo 7? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el ministerio ya está en acción, ya se está viendo estas cosas. Es un proceso que va a llegar al camino, al surgimiento de este personaje. Solo que hay quien el presente lo detiene. Hay alguien que en este presente lo está deteniendo, en este momento. No puede surgir ahorita porque hay alguien que en el presente lo detiene. Y dice aquí, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay alguien en el medio que lo está deteniendo. Y ese medio que está deteniendo es la iglesia, nosotros, la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, ahí recién va a surgir el anticristo. ¿Y cuándo surge el anticristo? En los 3 primeros años y medio, que firmará la paz con Israel. Pero después, terminando los 3 primeros años y medio, ya va a romper la paz. Pero la iglesia ya no va a estar. Porque cuando surja el anticristo ya nadie lo detiene. Ya la iglesia se ha levantado. Ya está levantada, ya está arriba. Por eso el Señor Jesús dice que nos dio autoridad de expulsar serpientes y escorpiones, dice. Nos dio esa autoridad. Tenemos esa autoridad de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que el anticristo no surge, pero cuando él surja, ya la iglesia ya no va a estar. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que la iglesia no va a estar ni en los primeros 3 años de tribulación, ni tampoco en los últimos 3 años de la gran tribulación. En Proverbios, en Proverbios capítulo 11, versículo 8, dice aquí, el justo es librado de la tribulación. Justo, ya ves, es librado, es sacado, es arrebatado. Tenemos que salir de aquí porque dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, a quien esperamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dice. Dice que los justos por la fe vivirá, dice. O sea, hay que creer esto. Dice que el justo es librado de la tribulación, el periodo de 7 años. ¿Cuáles son los periodos de 7 años de tribulación? Juicio de Dios. ¿Cuáles son esos juicios de Dios? Sellos, trompetas y copas de la ira. Sellos, eh, las trompetas y la copa de la ira que van a caer, que son juicios. Esos son el juicio de Dios. Esa es la tribulación, el periodo de 7 años que va a caer. Y la iglesia no va a estar, porque acá dice, alabado sea el nombre, el justo es librado de la tribulación. Pero enfatiza algo acá. Mas el impío entra en lugar suyo. El impío, el pecador o el pecador y el impío, ¿no? Entrará en su lugar. O sea que los justos no, no entrarán en la tribulación y en la gran tribulación. Es que Dios es justo. Uno que se esfuerza para agradar a Dios, Dios lo va a abandonar para que sufra. No, pues hermano, eso no cabe.
No es así. Y si uno quiere quedarse en el periodo de los 7 años, bueno, le diría humildemente que tenga una profe de gran tribulación con el anticristo. Alabado sea el nombre del Señor, porque nosotros no vamos a conocer el anticristo, nosotros seremos arrebatados. Y ahí recién va a surgir el anticristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. También en Primera de Tesalonicense creo que está. También dice, gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Y dice aquí, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, en cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. O sea, que no vamos a presenciar, no nos vamos a quedar donde van a estar los sellos, trompetas y copas de ira, y todos los juicios de Dios que se va a presentar. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Regresando ya a Mateo, ¿no? Que habrá pestes, hambres y hambruna, ¿no? La hambruna ya por la situación económica y todo lo que se está viendo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a regresar a Mateo, ya para terminar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mateo 24. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos ya están ocurriendo más notoriamente en estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, hace poco había un temblor aquí en el Perú. Pero aquí la palabra dice que van a haber terremotos en diferentes lugares, huracanes, tormentas, incendios y cosas que se están presentando a nivel mundial. Fenómenos naturales muy extrañamente que se están presentando también a nivel mundial. Son alertas que el Señor Jesucristo está por venir. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo esto, dice, será principio de dolores. Todo esto es principio de dolores. La iglesia va a ser ojo ocular de ver estos principios de dolores. Y estos principios de dolores que vemos ya lo estamos viendo. Guerras y rumores de guerras, eh, falsos apóstoles, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, muchos se engañarán, son principios de dolores, darán nación contra nación, reino contra reino, son principios de dolores, pestes y hambres, que también se está viendo principios de dolores, y este acuerdo de paz y seguridad que últimamente es algo que nunca se ha visto en la historia, que va a traer muchas consecuencias al final de los tiempos, y que la iglesia va a ser testigo ocular de estos principios de dolores. Son inicios. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Ayúdanos, ayúdanos Señor, que esta palabra sea moral en nuestros corazones, que son los últimos tiempos que están pasando, ocurriendo, Señor, en estos días, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento, Señor, tanto a mí y a todos mis hermanos, a mis familiares que están escuchando, Señor, y que todo esto es para meditación de nosotros, que ya Cristo está pronto por venir a arrebatar a su iglesia, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, de llevarnos, Señor, que no te olvides de nosotros, Señor, y que tengas misericordia de cada uno de nosotros también. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos. Hasta luego. Chao.